Buenas tardes, mi nombre es Italibi y les voy a explicar sobre una sentencia que emite la Corte. Para poder hablar del tema en particular que nos interesa exponer, es importante ponerlos en contexto. Con el fin de proteger los datos, denominaremos X a la mamá, Y al papá y Z a la hija menor. Primero comienza el día 11 de abril del año 2010, en que X denuncia a Y por el delito de abuso sexual cometido en contra de Z. Comenzado de esto, se inicia la averiguación por parte del Ministerio Público y derivado de dichos antecedentes, el día 27 de abril del año 2010, X, por su propio derecho y en representación de Z, demanda a Y en la vía ordinaria civil por las prestaciones de la pérdida de la patria potestad, la guardia custodia a favor de X, también la reparación de daños y perjuicios, y todo esto lo pone en su demanda. Y bueno, el día 7 de julio del 2010, el demandado le dio la contestación a la misma, negando los hechos y oponiendo excepciones y las defensas. El 4 de julio del año 2012, el juez de la causa dicta sentencia y lo hace a favor de Y. Por lo tanto, X queda inconforme por la sentencia dictada y presenta el recurso de apelación. X queda inconforme por esta sentencia y después, el 12 de diciembre del 2012, se resuelve dicho recurso en sentido de dejar insubsistente la sentencia apelada y sin materia del recurso de apelación. Se promueve entonces por parte de Y un juicio de amparo indirecto contra esa determinación y el 8 de abril del año 2013 se dicta la sentencia en sentido de negar la protección constitucional al mismo. Por lo que después, entonces, Y interpone el recurso de revisión y el 29 de agosto del año 2013 se resuelve el recurso de revisión en el sentido de modificar la sentencia recurrida. Después, el 4 de octubre del año 2013, se dicta la sentencia en acatamiento a la ejecutoria del amparo, pero esto no favorece a Y, por lo que también presenta un escrito de demanda del amparo directo, ahora de amparo indirecto contra esta sentencia que no había concedido al mismo. Pero ya después se dicta la sentencia de este amparo y se lo concede a Y. Ahora X vuelve a estar en desacuerdo con la sentencia emitida de ese amparo directo e interpone el recurso de revisión. El 11 de septiembre de 2014 se turna el expediente al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea para formular el proyecto. Fue necesario ponerlos en contexto con los antecedentes ya mencionados, ya que la sentencia emitida por la Suprema Corte explica punto por punto de manera contundente lo que la psicología del testimonio influye al resolver o examinar a un testigo. En el presente asunto se evalúa la declaración de una menor que es Z y que fue víctima de un supuesto abuso sexual. La Corte lo refiere que a veces la declaración de un testigo es lo más primordial, esa declaración de la propia víctima. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia dice que hasta no hace mucho se considera que los niños no eran testigos confiables, entre otras razones, ya sea por su nivel de desarrollo cognitivo, su mayor sugestionabilidad y sus fallos de memoria. Esto ha ido cambiando fundamentalmente desde la psicología del testimonio. Sin embargo, lo anterior no requiere decir que los testimonios infantiles no sean problemáticas. En esta orden de ideas, a partir de estudios empíricos, la psicología del testimonio ha hecho múltiples recomendaciones para mejorar la fiabilidad de los procesos de identificación y al respecto los psicólogos sostienen que, asumiendo que una persona no miente, el contenido de un testimonio depende de las interacciones entre la memoria y el relato del testigo. Desde este punto de vista, la fiabilidad de un testimonio está determinada por la correspondencia entre lo relatado por el testigo y lo que efectivamente ocurrió en la realidad, a lo que se llega a la conclusión de que el testimonio no es fiable si la persona no recuerda correctamente lo que ocurrió. Adentrémonos al testimonio infantil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara al manifestar en primer lugar que, al igual que sucede con los adultos,
Existen problemas en las distintas etapas de codificación y recuperación de memoria que tienen implicaciones en la fiabilidad del testimonio de los niños. Un claro ejemplo que se menciona es que si un niño no pone atención en todos los aspectos de un evento, se supone que una nueva experiencia ocurre en él. Es posible que existan dificultades en la coordinación, en la codificación y pues por lo tanto de tal manera es muy probable que la información relevante ni siquiera haya entrado en su memoria. En este sentido de ideas, los estudios recientes señalan que el recuerdo libre de niños muy pequeños, como puede ser de 4 años, pueden llegar a ser tan exacto como el de los adultos, aunque sustancialmente más pobre. Una idea muy importante que es puntualizar que los niños son más sugestionables que los adultos. Entre más pequeños los niños son, más sugestionables son, al tiempo que son más vulnerables al recordar informaciones falsas que les han sido sugeridas. Aún más, si quienes los interroga es visto como una figura de autoridad. De esta manera, lo más conveniente para evitar respuestas deshonestas de los menores es utilizar preguntas abiertas y no realizar preguntas que conllevan una respuesta de una sola palabra. Ya para finalizar, la Corte sugiere los lineamientos sobre la práctica de las entrevistas investigativas. Estos lineamientos los tienen que cumplir las entrevistas investigativas que deben realizarse a los menores con motivo de una investigación penal o un proceso civil. Por lo que refiere, primero, que la entrevista deba de ser planificada. Segundo, el entrevistador debe comunicarle al niño reglas básicas de la entrevista investigativa. Tercero, el investigador debe de formular las preguntas de una forma adecuada. Cuarta, el entrevistador debe de tomar en cuenta la perspectiva del menor. Quinto, la entrevista debe grabarse en video. Todo esto ya que la Suprema Corte estimó que los derechos fundamentales de un menor deben de ser escuchados en procesos judiciales y por supuesto protegidos contra toda forma de abuso en conexión con el principio del interés superior del niño, así con la prueba pericial sobre la credibilidad de la declaración del menor, como lo antes descrita, se pretende determinar si existen indicadores de credibilidad en el relato del menor. Todo esto influye para que la Suprema Corte de Justicia pueda emitir una buena resolución. Tiene que hacerse un estudio de fondo bien realizado y tomando en cuenta a otras ramas, como en este caso sería la psicología, que si bien es cierto no puede ser todo científico, porque no te da una probabilidad que sea una verdad absoluta, pero sí te guía para tomar una buena decisión. Interesa este caso del interés superior del niño como principio fundamental que puede ser a nivel constitucional y a nivel internacional, porque está marcado en diversas legislaciones y se da la prioridad al mismo independientemente de lo que convengan otras partes, porque debe de prevalecer el mismo derecho al menor.